De la Araucanía, mediante el cual hace llegar respuesta a oficios números 13, 24, 30 y 40 de la Comisión. Eso es toda la cuenta, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Se ofrece la palabra respecto a la cuenta. Bien, vamos a la orden del día. La sesión tiene por objeto continuar. No hay varios, por acuerdo de la Comisión, hay varios solo en la reunión del martes en la tarde. ¿Cuántas entrevistas van? Ahí lo entregamos. ¿Sí? ¿Y si han llegado peticiones de Ahí se lo recibir audiencias? Muy bien. La orden del día, la sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que, comillas, crea un nuevo sistema mixto de pensiones y un seguro social en el pilar contributivo, mejora la pensión garantizada universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias que indica, cierra comillas, correspondiente al boletín 15.480-13, calificado con urgencia suma, y recibir en audiencia a la siguiente persona. Yo no sé si ya están conectados. El profesor señor Eduardo Engel Goetz, economista, profesor titular de la Universidad de Chile, miembro del directorio de Espacio Público. Le agradecemos su presencia y lo vemos conectado. Y el profesor también, señor Guillermo Larraín, profesor asociado de la FEN, de la Universidad de Chile, ex superintendente de pensiones, valores y seguros. Confirmó también telemáticamente, ahí está, lo hemos conectado. Muchas gracias por su presencia. Nos acompañan hoy día el subsecretario de Previsión Social, le agradecemos, y el superintendente de pensiones también le agradecemos su presencia. Como hoy día tenemos solo dos invitados, la tercera invitada se excusó, y a petición de uno de ellos lo vamos a hacer de forma distinta. Vamos a escuchar primero la exposición de él, del profesor Engel, y después le vamos a hacer las preguntas. Él tiene un compromiso que no pudo cambiar, para después tener la exposición del profesor Larraín. Le explicamos a nuestros invitados, primero le agradecemos de nuevo su presencia, les explicamos que hemos resuelto para la votación en general tener una cantidad de invitados, suma 40 finalmente para dicha votación, y eso sumado a 3 sesiones adicionales a la exposición del proyecto de ley, una sobre sostenibilidad, otra sobre separación de la industria y otra sobre tasas de reemplazo, van a ser el conjunto de visiones que vamos a tener para la votación en general. Pero después, como el proyecto tiene un conjunto de áreas, en la votación, cuando lo analicemos en particular, también vamos a invitar a expertos y expertas. Por lo tanto, es posible, si ustedes tuvieran la disposición, que lo invitáramos también específicamente para alguna de las áreas en particular. Es por ello que hemos fijado una cantidad limitada de tiempo. Sabemos que el proyecto es muy grande, muy extenso, y es difícil abocarse solo a los 15 minutos que hemos fijado, pero les pedimos que seamos rigurosos en eso para poder escuchar también al otro invitado y que se puedan presentar las distintas preguntas de parte de la comisión. Así que, dicho eso, nuevamente muchas gracias y le damos la palabra al profesor Eduardo Engel. Adelante, profesor. Está muteado. Muchas gracias, presidente. Déjeme compartir una presentación que preparé para esta ocasión. ¿Me confirma, señor presidente, que se está viendo bien? Se escucha perfecto y se ve perfecto. Muchas gracias. También agradezco al señor presidente y a Guillermo Larraín la deferencia de dejarme presentar primero y recibir las preguntas de inmediato. Ayer me fijaron en una reunión en la universidad para decidir el financiamiento de un proyecto que lidero, y como saben los señores parlamentarios, es importante estar presente en esa reunión. Vamos entonces a la reforma de pensiones. El mensaje que quiero darles es que, mirado con un poco de la distancia, que podemos mirarlo desde la academia, creo que hay un consenso bien amplio en los objetivos, pero sí diferencias importantes en cómo se logran, y quiero dar elementos que puedan servir en llegar a esos acuerdos que se necesitan para lograr los objetivos y que sí hay consenso. Partamos entonces con lo que es un sistema de pensiones y objetivos generales, digamos,
y vale la pena recordarlo, ¿no? Es proveer pensiones que sean dignas para toda la población y que no signifiquen una caída importante de los ingresos al momento que los trabajadores jubilan. El desafío de la solvencia de un sistema de pensiones es importante y es un tema que subyace a muchos de los desafíos en esta área, y es básicamente que la gran mayoría de los trabajadores, aún los ingresos medios y altos, no ahorrarían lo suficiente para evitar una caída importante en sus niveles de ingreso cuando jubilan, y por eso se necesita un ahorro obligatorio. Ese es como el punto central detrás de un sistema de seguridad social, detrás de un sistema de pensiones, y lo que implica desafíos que siempre van a estar presentes y que van a emerger también en esta breve presentación. Los objetivos de la reforma que ustedes están legislando, una larga lista, acá van los principales: aumentar la tasa de cotización, mejorar las pensiones de quienes no se benefician mayormente del nuevo sistema en régimen, porque ya están jubilados o a punto de jubilarse, crear un fondo solidario como parte del sistema, mejorar el funcionamiento del sistema reduciendo costos e introduciendo más competencia del tipo que beneficia a los afiliados, abordar diversas razones que llevan a cotizar menos: maternidad, lagunas laborales, labores de cuidado, resolver inequidades de género, el tema de las mujeres y las tablas de sobrevivencia. El elemento más novedoso en esta reforma, y que de hecho ya estuvo en 2 intentos anteriores, de los 2 gobiernos anteriores que no llegaron a buen puerto, es la incorporación en el proyecto de una nueva componente de ahorro colectivo que corresponde al 6% que ustedes conocen. Acá se... Es importante notar que de ese 6%, un 70% termina en la cuenta individual, de modo que lo que va a elementos de seguro y redistribución es esencialmente un 30% del 6%, es decir, más bien un 1,8%. Esa nueva componente de ahorro colectivo tiene distintos espíritus y distintas aplicaciones. Una primera idea, una primera componente dentro de esa componente es la seguridad social, ¿no es cierto? Se suele presentar el ahorro colectivo como algo que es antagónico con el ahorro individual, cuando en realidad uno mira la experiencia comparada y analiza, son más bien complementos. Y digo esto porque cuando uno introduce ahorro colectivo, esa dimensión permite compartir una serie de riesgos que esencialmente es muy difícil y a veces imposible compartir con un sistema de ahorro individual. Algunos ejemplos, digamos: llega alguien al momento de pensionarse, los últimos años hay una gran caída en la bolsa y las inversiones rentan muy poco y cae el valor de los activos que tiene. Al tener un sistema de ahorro colectivo, uno tiene tasas nacionales con las cuales puede suavizar esa caída bursátil. Uno también puede compartir diversos riesgos en la vida laboral de las personas, en que la forma que me gusta imaginarla es la siguiente: piensen ustedes en las escuelas o colegios de los cuales salieron. El momento que ustedes salieron había un montón de compañeros de curso y compañeras de curso que se veían más o menos parecidos, tenían las mismas notas, eran el mismo colegio, el mismo barrio, etc. Y después, 20, 30, 40 años después, les fue muy distinto en la vida laboral. A algunos les fue súper bien, otros súper mal, otros a mitad de camino. En alguna medida, el tener este tipo de ahorro colectivo en la seguridad social permite el compartir riesgo entre personas que ex ante son similares y por lo tanto ni siquiera incluye una componente de redistribución, que obviamente también está presente y es un segundo elemento de este fondo del 6%. En este elemento de redistribución, ¿no es cierto?, hay varios aristas que toma esto. Uno es de trabajadores con menores pensiones que no se benefician plenamente del nuevo sistema, otras son inequidades de género, otra es la menor participación laboral por causas diversas, maternidad, cuidados, etcétera, y finalmente redistribución de trabajadores de mayores a menores ingresos. Acá se suele argumentar que esto es mejor hacerlo exclusivamente con fondos generales, y nuevamente la literatura comparada, la experiencia comparada también muestra que una combinación de ambos es lo habitual. ¿Cuál es la ventaja que tiene el elemento de ahorro colectivo para redistribución, digamos? Es que los beneficios se pueden condicionar en alguna medida a la contribución que han hecho los trabajadores. Y ese va a ser un tema que, desde el punto de vista técnico, es siempre importante tenerlo en cuenta y nunca va a ser particularmente popular. Finalmente, entonces, y resumiendo esta parte de la instrucción, la experiencia comparada muestra sistemas de pensiones con un primer nivel
que consiste en pensiones universales, la PGU que se aprobó recientemente en Chile, financiada principalmente con impuestos generales, y un segundo nivel que es contributivo. Lo que quiero hacer ahora es tomar 3 temas bien puntuales y básicamente poner ciertas preguntas sobre la mesa o temas en los cuales yo creo que los objetivos los comparto, pero creo que se pueden lograr de mejor forma. Y obviamente dijo 3 que son bien arbitrarios, tengo 15 minutos, hay una larga lista. 2 de ellos porque me parece que no han estado en la discusión, aunque tampoco he visto cada una de las sesiones de ustedes, así si están me excusan. Y un tercero porque sí creo que es importante, tengo algunas ideas que aportar. El primero es la cobertura de la PGU. El proyecto de ley en que ustedes están legislando incluye lo siguiente: sujeto a disponibilidad presupuestaria, se propone aumentar gradualmente la PGU hasta llegar a 250.000 pesos, y eso no es lo que voy a discutir, y también se propone terminar con la exclusión del 10% de más altos ingresos. Ese segundo tema es donde voy a plantear dudas. El proyecto, ¿no es cierto?, elimina el requisito de focalización a partir del año 2030. Es decir, en este momento solamente el 10% más altos ingresos no está haciendo la PGU y eventualmente la recibiría, simplificando un poco las cosas. Según el informe financiero del propio proyecto, esto significa que una parte bien importante de los recursos adicionales asociados a la PGU serían para este 10% de más altos ingresos. Cuando esto comienza el 2030, sería un 18% de todas estas platas, son aproximadamente $400 millones. Eso es harta plata. Y el asunto empeora, de acá al 2050 pasa a ser un 26% del total. Y lo que está pasando es que, claro, es solamente un 10% de los trabajadores, pero son gente que no recibe nada en este momento y pasan a recibir todo, y por lo tanto impactan mucho más lo que es ese 10%. El informe del Consejo Consultivo Previsional, que es el que alerta que esto va a ir subiendo en el tiempo, llegando al 26%, también se advierte que los principales beneficiados no solamente son del decil con más ingresos, sino también son hombres. Y por lo tanto, planteo la pregunta si esta medida, es decir, la parte de terminar con el elemento focalización que tiene la PGU, se justifica realmente en un escenario incierto respecto a la mayor recaudación que va a generar la reforma tributaria, donde hay un montón de proyectos de ley y desafíos grandes que tenemos para los próximos años, décadas, digamos, y desde una perspectiva también de género. Segundo gran tema es el tema de la separación de la industria. Acá los objetivos son aprovechar mejor economías de escala y que ese mejor aprovechamiento de esta economía se traspase a los afiliados, resultando en mejores pensiones, disminuir los costos de las fuerzas de venta, en un caso particular de esto, por ejemplo, reducir los márgenes administradores también tiene que ver con esto. Hay, en primer lugar, constato diferencia importante al cuantificar los beneficios potenciales de esta parte de la reforma, ¿no? El gobierno, en un informe reciente, concluye que son aproximadamente $880 millones anuales el ahorro directo en comisiones. Un asesor de las AFP emite también un estudio cuestionando esa metodología. No tengo ni los datos ni el tiempo tampoco para estudiar en detalle este tema, pero lo que sí creo conveniente es, para que ustedes legislen mejor, tener estos números con un acuerdo técnico amplio. No deberíamos tener diferencias tan grandes respecto a estos números. Una propuesta posible es convocar un comité técnico que se asesore con organismos internacionales especializados en temas de pensiones y llegar a cuál es la ganancia potencial que se podría tener con esto, ver si está cerca de la cifra del gobierno, si es significativamente menor. Creo que ese dato es importante para tener en cuenta la relevancia de este tema. Yo creo que es muy importante, pero igual sería muy útil tener una cifra en la que estemos de acuerdo y no haya un cuestionamiento. Está entonces esta separación de la industria en dos. La primera, la actividad de soporte, me refiero a afiliar, recaudar, administrar cuentas, etcétera, todo lo que no es invertir las plata esencialmente. Y el proyecto de ley contempla el diseño del administrador de previsional autónomo. Acá lo que voy a hacer es proponer un diseño alternativo al que tiene el proyecto de ley y explicar por qué creo que tiene ciertas ventajas y dejarlo nuevamente a consideración de la honorable comisión, señor presidente. Mi propuesta es una entidad pública, como está en el proyecto de ley, pero liviana y que subcontrata funciones, es decir, no sería el IPS.
Por ejemplo, en lo que es atención a público, se puede licitar. El IPS corre con ventaja porque tiene una experiencia grande con una red de lugares de atención de público, pero no puede dormirse en sus laureles porque básicamente esa licitación 10 años después, cuando se relicite, la puede perder. Lo mismo sucede con la recaudación. Se licita también, Previrred sería quien corre con ventaja en este caso, pues nuevamente una experiencia larga y dando un buen servicio, pero nuevamente no puede dormirse en sus laureles y además una licitación bien diseñada podría extraer renta que hoy en día no necesariamente llegan a los afiliados. Por el lado de actividades de inversión, digamos, también tengo algunas ideas para lograr los mismos objetivos que se proponen en el proyecto de ley, pero creo de manera más eficaz. Un primer dato es que la demanda no responde a precios ni con las AFP ni con el diseño nuevo. En una larga literatura, es cierto que si nos suena al doble, ¿no es cierto?, el precio del que pagamos por los celulares todos los meses, cambiamos de empresa probablemente, pero cuando nos cambian las comisiones no reaccionamos mayormente. Eso está bien documentado. Y seguirá siendo así cuando tengamos que elegir entre el IPA, digamos, ¿no es cierto?, el inversor de pensiones públicas autónomos y los distintos IPPs. Por otra parte, tenemos una experiencia en Chile interesante, valiosa, que fue introduciendo competencia por paquetes de afiliados. En una versión, señor presidente, que quiero recordar cuando se discutió esta ley, también participamos en estas comisiones en el 2008, por ahí, 2009, 2010, el proyecto original era bastante más ambicioso, fue limitado lo que quedó de licitaciones al final. Y sin embargo, igual se tradujo en una reducción de comisiones muy, muy importante. Y esto no es casualidad, hay una larga literatura que cuando los usuarios, los afiliados, o en concepto más general en otros mercados, los clientes, ¿no es cierto?, no responden mucho a precios y son bienes o servicios con un gran valor social, licitaciones bien diseñadas, se les conoce como licitaciones de templates, pueden llevar a reemplazar lo que haría la competencia cuando funciona en mercados en que la verdad es que no funciona bien en cuanto a que los usuarios no hacemos parte de nuestra pega. La propuesta entonces es licitaciones de paquetes grandes de afiliados. No solamente los nuevos afiliados, también afiliados existentes. Evidentemente las personas pueden optar a no ser parte de este paquete o salirse, y sabemos que lo van a hacer algunos, pero pocos, de modo que eso no afecta a los beneficios que tiene esto, pero resguarda las libertades de las personas de elegir si quieren o no un cierto administrador de sus inversiones, digamos. El IPA y los IPPs competirían en igualdad de condiciones en estas licitaciones, ¿no es cierto? Y esto es una diferencia con el proyecto que da una ventaja importante al IPA porque el default, si la persona no indica lo que quiere, va automáticamente al IPA. Acá en el fondo automáticamente va a quien ofreció la comisión más baja o la característica que tenga esta licitación, ¿no es cierto? Esto debe llevar a una reducción de comisiones importante. Finalmente, el tercer tema que quiero tocar brevemente es los autopréstamos. El proyecto de ley contempla autopréstamos con un máximo de 30 UF para afiliados que están a 5 más años del momento de pensión, digamos, y debe ser devuelto. La experiencia comparada, esto existe en varios países, sin embargo, mucho más acotado. Se estipulan condiciones bien específicas para que esto suceda y creo que si se va a legislar sería bueno acotarlo y ver la experiencia comparada. Esto tiene costos de administración grandes para que la gente devuelva la plata y por lo tanto hay un tema administrativo que no es menor, pero más importante eso, yo creo que el momento histórico en que estamos, en que los retiros terminaron haciendo un gran daño, fueron muy comprensibles debido a que básicamente la reacción del gobierno en su momento fue lenta, pero terminó haciendo un gran daño a la previsión de las personas y a la economía en general, digamos, de volver a tener esa opción de retiro cuando el énfasis principal de toda esta discusión debiera ser en cómo mejorar las pensiones, ¿no es cierto? Lo que debemos analizar, ¿no es cierto?, es qué hacer para que el Estado en situaciones extremas como una pandemia pueda reaccionar rápido y no lentamente como lo hizo con la pandemia en el año 2020, más que recurrir y que esa reacción rápida sea con fondos generales y no con los fondos de los ahorros de los propios trabajadores. Eso nunca debió haber sucedido, digamos.
y por lo tanto abrir la puerta al autopréstamo en el ahorro obligatorio, ¿no es cierto?, puede llevar a demandas por aumentar y reducir el fondo de las pensiones de las personas para todos los efectos prácticos. Recuerden, la gente está ahorrando de manera obligada y por lo tanto siempre quisiera gastar esas platas. Ese es un dato de la causa y por eso la importancia de estas legislaciones en que nos amarramos las manos porque consideramos que hay un bien mayor en el futuro. Conclusión entonces, hay un consenso en los objetivos, a pesar de que luego a veces se pierde un poco de vista eso. Ahí van los principales resumidos: aumentar la tasa de cotización, mejorar las pensiones de quienes no se benefician mayormente con el nuevo sistema, crear un fondo solidario como parte del sistema contributivo, mejorar el funcionamiento del sistema, reduciendo costos, con más competencia, abordar diversas razones que llevan a cotizar menos y resolver inequidades de género. Hay diferencia en cómo se logran, que son grandes en algunos casos. Traté 3 temas particulares: la PGU, el 10% del ingreso más alto, separación de la industria y los autopréstamos, y optimismo respecto de la importante labor que ustedes están desarrollando, la importancia de que en este tercer intento de un proyecto de ley en que hubo bastante avanzado los 2 intentos anteriores, que ojalá no se pierda, y esta vez sí se llega a un buen puerto, y creo que sí es posible hacerlo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias al profesor Eduardo Engel. Además, muchas gracias por ajustarse al tiempo que cuestan en esta materia. Así que, tal como dijimos, vamos a abrir la palabra sobre la exposición del profesor Engel y después vamos a escuchar la exposición del profesor Larraín, producto de problemas de agenda del profesor. Entonces tiene la palabra el diputado Ulloa. Gracias, presidente. Bueno, saludar al profesor Engel. Por su intermedio, presidente, y para ser muy simple, un par de preguntas. Me interesó mucho el tema del costo que tiene para el sistema la universalización de la PGU, de llegar al 100%. Eso es lo que más me interesó respecto del tema de lo que señaló, porque fundamentalmente señala con cifras que hay un costo bastante alto, llegando a un 26% en el sistema. En definitiva, si ese es el análisis, el diagnóstico, ¿cuál es la propuesta más o menos como para, en definitiva, si mal no entendí, no universalizarlo al 100%, hasta qué porcentaje? Me gustaría quizá que si pudiera matizar o profundizar más un poquito el tema del costo de la universalización de la PGU. Gracias, presidente. Muy bien, gracias, diputado Ulloa. ¿Alguna otra palabra, diputado Sandón? Gracias, presidente. Agradecer también la exposición, realmente muy buena, muy aclaratoria, también en la línea de muchas cosas que hemos venido conversando en esta comisión. Yo solo quiero hacer 2 preguntas. Cuando él habla de, bueno, lo bueno que es el ahorro colectivo, claramente, cómo en el fondo se comparten los riesgos. Yo creo que nadie está en desacuerdo de que se compartan los riesgos entre distintas personas, porque la vida va dando vuelta. Pero tenemos también un tema aquí en Chile, que es la cultura de no cotizar. O sea, aquí en Chile sale gratis no cotizar, y la pregunta es si él considera que este proyecto se hace cargo de eso. Porque sabemos que incluso existen muchos rubros donde se permite esto de no cotizar, y por otro lado también existen en algunos rubros simplemente el tema de la subcotización. Entonces, si tiene alguna propuesta como para solucionar este problema, porque no sacamos nada con seguir aumentando si nuestra cultura sigue siendo la misma y las personas no entienden de que hay que cotizar para tener una buena pensión en la vejez. O sea, esa parte, si nos pudiera dar su opinión respecto a eso. Y lo otro que yo quiero tomarlo, y espero que aquí como comisión también lo sigamos conversando cuando veamos las cosas en particular, esta propuesta en concreta que hace el profesor Engel, sobre todo que ya se ha venido diciendo, otros expositores también lo han dicho, sobre el tema de la industria. Que importantísimo que exista, o la pregunta sería si le parece que es importantísimo que exista esta industria privada con la estatal, por decirlo así, y yo creo que el tema de la licitación que él propone, que lo propone con mucha claridad, es lo que nosotros deberíamos tratar acá, porque por defecto efectivamente la gente, primero que todo, no se cambia, como él explica, y la literatura sí lo dice, no se cambian por el tema de las cotizaciones. Entonces yo creo que es súper importante que ese tema también lo veamos en profundidad. Eso no como pregunta, sino que como agradecimiento de haber explicado también una situación que se ha venido planteando, y yo creo que es muy, muy importante en este proyecto, que tiene muchas cosas buenas, pero también claramente tenemos muchísimas cosas que cambiar. Muchas gracias, profesor, por su exposición. Gracias, diputado Sandón. ¿Alguna otra pregunta?
Ok, es que vamos a cerrar las preguntas al profesor Engel. Diputado Durán. Saludar aquí a la autoridad presente, al subsecretario, al superintendente y también a nuestros invitados, y preguntarle al profesor Engel respecto de la subcontratación que él mencionaba del ente público, ¿cierto? Sobre las carteras, sobre la gestión de las carteras. ¿Qué evidencia él nos puede mencionar sobre la efectiva rebaja en las comisiones? Porque si estamos licitando ahora, entregándoselo a un nuevo persona privada, esto trae costos de administración asociados también, no solo a la administración de la cartera, sino al mismo proceso licitatorio. Entonces, si hay efectiva disminución en las comisiones finales a los usuarios. Y en segundo lugar, respecto del monopolio estatal que tendría en este caso el ente público, ¿qué nos puede hablar de los posibles conflictos de interés ya en el nombramiento de los directores, en decidir sobre qué proyectos o qué proyectos o no financiaría, ya si sería esto un inversionista institucional muy grande que provocara conflictos de agencia en el funcionamiento de esta agente? Eso, gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias. ¿Algo más? Me sumo entonces con mis preguntas al profesor Engel. Primero agradecerle de nuevo la exposición. Las dos preguntas las quiero concentrar en el tema de la separación de la industria respecto a la entidad pública de soporte. Me parece muy interesante lo que plantea una entidad liviana que pueda subcontratar los distintos servicios por medio de licitaciones competitivas de manera tal de transferir las ganancias de eficiencia, o sea, primero que se produzca las ganancias de eficiencia y después transferirla a los afiliados. De hecho, lo hemos conversado con algunos parlamentarios que esa puede ser una fórmula alternativa. La pregunta en eso es si es que hay alguna experiencia internacional en materia de pensiones o en servicios similares que uno pudiera mirar de cómo funciona esa propuesta de una entidad liviana que subcontrata servicios. Y respecto, por el lado de los gestores de inversión y particularmente el gestor público de inversiones, si ve alguna alternativa a lo que plantea respecto a la licitación de cartera en la línea de cambiar los criterios del default. Por ejemplo, que el default sea la más barata, por ejemplo, que el default sea la que tiene inicialmente los fondos, en fin. Esas son las preguntas. Y creo que están hechas todas las preguntas, así que, profesor Engel, adelante. Muchas gracias. Voy en orden inverso, partiendo por sus preguntas. Respecto al default, digamos, la propuesta implícita, ¿no es cierto?, es de tener que el default vaya al más barato, que es como de hecho es hoy en día, digamos, en cuanto a cuando ingresan en la práctica equivale a eso, digamos. Respecto a esa experiencia de otros países, con probabilidad muy alta sí, pero no quiero improvisar, por lo tanto me comprometo a hacerle llegar a la honorable comisión que usted preside experiencias de otros países similares y con los detalles del caso. Es como bien obvio, pero no quiero entrar a improvisar y para estar seguro, entonces déjeme hacer la averiguación del caso y le hago llegar esa información. El diputado que lo antecedió hizo dos preguntas, ¿no es cierto? Evidencia que los costos bajan. Yo creo que baja muchísimo. Lo que me parece que tenemos que tener un número sobre la mesa sobre el cual hay de acuerdo. Entonces, mi prejuicio y el orden de magnitud es que esto es un tema pendiente hace mucho tiempo, 30 años, digamos. El primero en que lo mencionó fue Peter Diamond, de los 90, premio Nobel de Economía, entre tanto. Entonces, el tema está ahí, pero es muy importante tener números de la magnitud del efecto en que estemos de acuerdo. Y esa magnitud de un estudio, una comisión, digamos, con el apoyo de organismos internacionales especializados, puede terminar confirmando la cifra de gobierno y puede terminar diciendo, ¿sabe que más en vez de 800 millones son 500 millones? Lo cual igual sería una cifra considerable, pero es importante tener esos números sobre la mesa y ahí sí hay experiencia en muchos países cuánto más barato sale, ¿no? La estimación en Estados Unidos, en un caso bien concreto de los SPL se llaman, es que caen un 90% los costos de administración al administrar de esta forma. Entonces,
para el caso chileno, los números sería bueno no tener estas diferencias tan grandes que existen muchas veces en nuestros debates y que no contribuyen y ayudan mucho. No escuché el nombre, desgraciadamente, cuando lo mencionó, pero el diputado que habló antes del señor presidente, digamos, también preguntó por el tema de la independencia. El diputado Durán era. Durán. El diputado Eduardo Durán, sí. Eduardo Durán. El diputado Durán, muchas gracias. Sobre el tema de que se habrían conflictos de interés. Creo que la gobernanza de ese ente es un tema que hay que diseñar muy bien. Y esa es una discusión para otra oportunidad, digamos, pero dado que van a llamar a personas eventualmente cuando lleguen a esa parte en la legislación en detalle. En ese momento, primero, Chile tiene experiencia haciendo instituciones sólidas. Estamos por el Banco Central, pero hay que hacerlas bien. También tenemos experiencias que no han funcionado tan bien. Entonces, se puede, pero esa gobernanza es importante para hacerse cargo de las preocupaciones del diputado Durán, que me parece algunas de ellas efectivamente hay que hacerse cargo. Es decir, se puede, pero no es trivial hacerlo y por lo tanto requiere de trabajo. El diputado Sandón hablaba de una cultura de no cotizar y si este proyecto contribuye a que esa cultura se legitime. Yo creo que lo más importante en este proyecto, que es el ahorro colectivo, hace precisamente lo contrario, ¿no es cierto? Tenemos un componente de ahorro colectivo, pero que se ha mantenido en forma muy clara de que los beneficios están asociados a cotizar en gran medida y, por lo tanto, la parte que es a todo evento es la PGU. Y los países combinan elementos que son a todo evento, porque los países se desarrollan, quieren asegurar estándares mínimos a todos sus ciudadanos, con el hecho que este tipo de sistema hay que financiarlo, tiene que ser sustentable y sostenible en el tiempo, y por lo tanto es importante asociar parte de los beneficios a haber contribuido. Y ese equilibrio está siempre latente, siempre un tema de tensión, pero a mí me parece que este proyecto de ley logra mantener ese equilibrio de manera muy virtuosa. Es un buen proyecto en ese sentido, lo cual no quita que hay varios detalles que se podrían mejorar. Y finalmente, la primera pregunta que vino el diputado Ulloa, dado los 15 minutos, tiene toda razón el diputado Ulloa, no fui suficientemente claro. Mi propuesta sería concretamente respecto a la PGU, ¿no es cierto?, la parte de focalización, mantenerlo como está ahora, no incluir en la PGU al 10% de más altos ingresos, hasta que tengamos, ¿no es cierto?, en algún momento en el futuro una recaudación tributaria como fracción del PIB, una carga tributaria sustancialmente más alta. Chile ha tenido problemas muy grandes para ir aumentando esa carga tributaria. La experiencia comparada se conoce como ley de Wagner, dice que a medida que los países se desarrollan, a medida que el ingreso per cápita crece, la fracción de ese ingreso que va a impuestos aumenta. En Chile eso no ha sucedido, desde el 90 hasta ahora nos mantenemos en torno al 20% del PIB en lo que recaudamos. Los montos crecen muchísimo, pero también ha crecido nuestro producto, y el cociente, esos dos números se han mantenido esencialmente constantes, y por lo tanto hay prioridades que parecen mucho más importantes que darle la PGU al 10% más alto de ingresos. Agradezco enormemente, señor presidente, a usted y a los colegas de la comisión la oportunidad de haber presentado, y también me excuso nuevamente con usted y con mi colega Guillermo Larraín por no poder crearme su presentación, que veré con mucho interés cuando quede después en la web. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias al profesor señor Eduardo Engel Gotz, economista, profesor titular de la Universidad de Chile, miembro del directorio de Espacio Público. Muchas gracias por su exposición. Entiendo que la presentación ya la tenemos para ser distribuida. Ok, así que muchas gracias. Bien, vamos a darle la bienvenida a la señora ministra del Trabajo, que se ha incorporado a la sesión. Estaba en otra sesión en el Parlamento, así que por eso no está desde el principio. Y ahora le ofrecemos la palabra al señor Guillermo Larraín, profesor asociado a la FEN de la Universidad de Chile, ex superintendente de pensiones, valores y seguros, expresidente del Banco Estado también, entre otras responsabilidades públicas y privadas que ha tenido. Bueno, él ya escuchó la presentación. La idea es poder tener del orden de 15 minutos y después poder tener preguntas y comentarios de los parlamentarios. Así que, profesor Larraín, adelante. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, señora ministra, señor subsecretario, señor superintendente y a todos los miembros de la comisión. Es un honor poder dirigirme a ustedes y darles algunas reflexiones respecto de este tema que es tan relevante. El nombre que le puse a mi presentación es modo imperativo. Yo creo que estamos en una situación hoy día donde en realidad la necesidad de avanzar en reformar el sistema previsional es extraordinaria.
Estamos en un círculo vicioso desde el año 2013, al menos, porque quizás hay algunas cosas que vienen incluso de la reforma o aspectos inacabados de la reforma del 2008, pero al menos desde el 2013 estamos con un discurso público donde todo el espectro político dice que las pensiones son malas, que es necesario contribuir más, y llevamos básicamente 10 años discutiendo qué hacer con la contribución y no nos hemos logrado poner de acuerdo en eso. Me parece que es un problema enorme que tenemos que hacernos cargo y ponerlo claramente hoy día como un acicate para poder avanzar. Una cosa que mi presentación es muy complementaria con la que hizo recién el profesor Engel. Un sistema previsional tiene muchos componentes y cada uno de estos componentes va cambiando en el tiempo. Y por esto es que en realidad uno tiene que pensar que más que una reforma, y que esta reforma no va a ser definitiva, esta reforma tendrá que ser seguida de otras reformas porque el sistema va cambiando, van cambiando parámetros importantes como la longevidad, van pasando cosas como los retiros de fondos, como la pandemia, y el sistema tiene que irse adaptando. Y el problema es que llevamos 10 años, salvo por el cambio en la PGU, el resto del sistema está fundamentalmente relativamente estático y se han ido acumulando desequilibrios y carencias que es urgente poder enfatizar. Yo creo que esta incapacidad para reformar el sistema previsional, señor presidente, señores diputados, es una falla mayor de nuestro sistema político que el país mira con preocupación. ¿Cómo puede ser que todo el sistema político esté de acuerdo en que hay un problema gigantesco y no nos logremos poner de acuerdo? Y por lo tanto, el llamado que yo quisiera hacer es aprovechar el proyecto del gobierno, que en lo general yo estoy bastante de acuerdo con muchos de los elementos que ahí están, para poder consensuar una reforma que vaya en beneficio de todo el país. Ahora, una cosa que es muy importante es que hay que considerar qué impacto tiene para la discusión, para la estructura de la reforma como se está planteando, el gran cambio que ha ocurrido en el último tiempo, que es la creación de la PGU. ¿No? La PGU es un elemento muy relevante, estructural, de todo el sistema. Todo el país me parece que está bastante de acuerdo con que exista, puede haber discusiones sobre la cobertura, como lo hacía recién el profesor Engel, en cuanto al monto, la cobertura, pero en todo caso lo que está haciendo la PGU dentro del sistema está haciendo dos cosas. Primero, es que está reduciendo el riesgo de pobreza para la enorme mayoría de la población chilena, y eso me parece que ese es un tema importante. Y lo segundo es que está aumentando las tasas de reemplazo para las personas que están en los niveles de ingreso más bajos. Esto quiere decir que cambia, la existencia de la PGU tiene que cambiar la forma como vamos a entender cómo hacer solidaridad, y eso a lo que me voy a referir un poco más adelante. No voy a repetir lo que el proyecto trae porque ya básicamente fue dicho, pero me parece es importante decir que hay algunos puntos que son fuertes. Me parece que el proyecto tal cual como está profundiza la idea de que Chile avance hacia un sistema mixto, y eso me parece que es importante y valioso. En este sistema mixto, lo que se le está entregando a las autoridades actuales y futuras es un montón de instrumentos distintos de los que tiene hoy día el sistema, que le permite hacer una navegación más fina para poder enfrentar la realidad del país. Eso me parece que está bien. Es un cambio dentro de la continuidad, reajusta de alguna forma un balance adecuado entre responsabilidad individual y solidaridad. Esto es importante, todos los sistemas del mundo tratan de tener una buena mezcla de esto. Nosotros teníamos, sobre todo cuando se creó el decreto de ley 3500, básicamente todo el énfasis puesto en la responsabilidad individual, y esto evidentemente que no puede ser tal como fue dicho por la diputada Osandón en su intervención previa. Entonces, esta reforma reequilibra entre responsabilidad individual y solidaridad, y eso me parece que está bastante bien. Solidifica el financiamiento porque el 6% de cotización adicional se dedica a básicamente financiar elementos de solidaridad, y me parece que permite esto reconciliar a Chile con su sistema previsional. Esto me parece que es políticamente de primer orden de importancia, señor presidente. Un sistema previsional no puede estar reñido con la sociedad a la cual sirve. La sociedad tiene que estar en armonía con su sistema previsional. Eso es lo que no está ocurriendo hoy día en Chile, y me parece que el proyecto tal cual como está va en esa dirección, y me parece que está bien. Ahora, puntos débiles.
los cambios son muy profundos, es un proyecto gigantesco y eso hace que sea muy particularmente difícil su aprobación, particularmente para un gobierno que no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. Y por lo tanto hay que ser realista políticamente para poder avanzar y sacar adelante el proyecto. En algunas dimensiones creo yo que el proyecto complejiza cosas, en particular la adopción de las cuentas nocionales. Las cuentas nocionales no son estrictamente necesarias para lograr los objetivos que el proyecto se plantea. Pueden serlo, pero no tienen por qué serlo. Y creo yo que hace menos entendible a la luz del público cómo se logran los objetivos que se pretenden y debilita algo que para la población es importante, que es justamente esta noción de que el ahorro, hay una cierta propiedad sobre el ahorro, que es algo que uno lo puede criticar, más o menos, pero es algo que está en la sociedad y que hay que respetar. Y otra cosa que es muy importante tiene que ver con las transiciones. En este proyecto los cambios son muy grandes, pero las transiciones en algunos casos no están bien definidas y en otros casos son un poco cortas. Yo creo que hay que pensar en transiciones más largas. Me voy a saltar la parte del pilar no contributivo, porque ya lo habló básicamente Eduardo. Déjenme ir en aras del tiempo a discutir algunos de los elementos al pilar de la reforma al pilar contributivo. Lo que es el concepto de una AFP está en el decreto de ley 3.500, se puso en ese documento y las empresas se desarrollaron siguiendo lo que estaba en ese documento, pero la verdad es que eso es arbitrario. Yo mismo, en mi labor como consultor en materia previsional, en Armenia, en Perú y en otros países en África, he estado proponiendo siempre partir los sistemas separando lo que es la función de administración de inversiones de lo que es el resto de los elementos de soporte. Me parece que hay elementos de economías de escala y de economías de ámbito que son importantes de mantener. En Chile el sistema partió distinto y el problema que tiene entonces el que el sistema haya partido distinto y avanzar hacia el sistema óptimo que uno quisiera con la separación de funciones es que es compleja hacer esa separación, no es tan trivial hacer esa separación. Y a mí me parece que el proyecto tal cual como está apunta adecuadamente, creo yo, al nuevo steady state, por así decirlo, pero la transición no está bien armada y en particular es bastante corta. Respecto de la institución estatal de soporte que planteaba el profesor Engel, yo estoy muy de acuerdo exactamente con esa misma filosofía, es decir, pensar en una institución estatal que sea la contraparte de la ciudadanía en el Estado. Eso me parece que es importante, que haya esta entidad estatal que sea la contraparte de la ciudadanía y que haga los elementos de registro, los elementos de soporte, de recaudación, de asesoría, que es crucial. La asesoría es crucial para la ciudadanía, que eso esté centralizado me parece que es bastante bien. Y sin embargo, dejar lo que es la gestión financiera de inversión, de compra y venta de papeles en los mercados financieros, de participación en los directorios, en juntas de tenedores de bonos, etcétera. A mí me parece que es muy importante que eso sea fundamentalmente, no exclusivamente, pero fundamentalmente de gestión privada. Me parece que eso es bastante importante. Ahora, respecto del 6%, yo creo que no hay que perder de vista cómo va a mirarse el sistema dentro de 10 años. Dentro de 10 años, hoy día lo que tenemos es básicamente PGU y 10% de ahorro individual. Dentro de 10 años, ¿cómo se va a mirar este sistema? Va a ser PGU, va a ser 10,5% de ahorro individual por un componente de la cotización que va ahora a la cuenta de ahorro individual administrada por la AFP, tal cual, pero se le agregan otros elementos de ahorro personal que van a ser también de capitalización y transferencias intergeneracionales que van a ser sin capitalización, va a ser puro reparto. Pero cuando uno lo mire dentro de 10 años y mire este sistema, lo que está a mano derecha, va a ver que todavía hay un componente muy grande de ahorro individual y de por lo tanto de incentivo a la participación en el sistema previsional. Los componentes que desincentivan, que era uno de los temas que le preocupaba a la diputada Osandón, siguen siendo relativamente menores respecto a los grandes elementos de incentivo a la cotización. Ahora, el rol del Estado en esta materia, yo diría que la parte de la
la administración de cuentas no es evidente que el Estado deba hacer todo, y por eso digo que hay una cierta ambigüedad. Hay un cierto espacio donde uno puede acordar una forma de distribuir funciones que dé garantías de que funciona en forma eficiente, en forma segura, y que dé garantías a las distintas partes de que se cumplen ciertos objetivos. Una cosa que es muy importante en la administración de cuentas es que esa administración de cuentas puede tener un valor comercial, y la existencia de ese valor comercial es lo que hay que proteger en caso, por ejemplo, que se defina, en cualquiera de los dos eventos, ¿no es cierto?, tal como lo tienen hoy día las AFP, que de alguna forma explotan esa información o tienen capacidad de explotar esa información, pero que quisiéramos que no lo hagan. Quisiéramos que si se centraliza esta gestión de cuentas, bueno, ese potencial valor comercial quede bien circunscrito al interior de la entidad que lo administre y no se utilice para obtener rentas indebidas. Y entonces me parece que para avanzar en eso y mantener la integridad de las cuentas y la calidad del servicio que hasta ahora hay que reconocer que ha existido, es importante tener un enfoque pragmático y aprovechar la experiencia y la capacidad instalada en el sector privado. Esto podría ser, por ejemplo, desde que el Estado diga voy a licitar, por ejemplo, por los próximos 10 años, una consolidación de todas estas bases de datos que tienen las distintas AFP en una sola, y le va a quedar un plazo bastante largo para que esto pueda ocurrir sin sobresalto, y a partir de entonces hacer lo que dice el profesor Engel, que es empezar a un régimen de licitaciones sucesivas. Me parece que el plazo de 2 años que contempla hoy día el proyecto es un poco corto y puede generar irrupciones, y una cosa que es muy importante es aprovechar la capacidad instalada que tiene hoy día el sector privado en esta materia. El diputado, bueno, el diputado Durán hablaba de los conflictos de interés. Bueno, yo tengo una preocupación importante acá por los conflictos de interés, efectivamente. Tiene un doble conflicto de interés el Estado en la gestión del ahorro previsional. Yo creo que esto es importante que quede claro y que se discuta. Por un lado, tiene que buscar financiamiento, tiene que invertir estos dineros en caso que lo hiciera directamente para poder generar rentabilidad que permita, ¿no es cierto?, alimentar el ahorro previsional para pagar las pensiones actuales y futuras. Pero al mismo tiempo tiene que regular y supervisar esa misma gestión. Ese es un conflicto de interés que es sumamente complejo de resolver dentro del Estado. Y por eso es que es tan importante, creo yo, que no obstante que pueda haber un rol estatal en esta materia, que no sea dominante y que esté más bien circunscrito a un espacio específico que pueda tener algunas características que, si ustedes quieren, las podemos discutir después, pero que no sea lo fundamental. Lo fundamental tiene que haber un sistema privado de gestión del ahorro que sirva como de testimonio, por así decirlo, respecto de cuánta rentabilidad efectivamente se puede lograr y con eso medir la vara con la cual el Estado pueda ejercer su función previsional. Entonces me parece que ese conflicto de interés es muy importante, lo decía el diputado Durán, y creo que para avanzar bien en esta reforma hay que considerarlo. Termino haciendo una propuesta general de compromiso, como una propuesta bien estructural, en 4 dimensiones. Primero, solidaridad. Creo que es importante continuar con la expansión de la PGU y el aumento gradual de los montos para reducir los riesgos y eliminar la pobreza en la vejez. Me parece que eso es fundamental. Estoy de acuerdo con la idea que decía el profesor Engel de no extender la PGU en este proyecto al 100% de la población, precisamente porque ese 10% de la población tiene la característica que participan más en el mercado del trabajo y por lo tanto van a ser más van a poder gozar más de los beneficios del 6% de ahorro colectivo y por lo tanto me parece que eso es bastante importante. Entonces yo centraría toda la nueva cotización para financiar solidaridad hacia la clase media que lo necesita
urgentemente, y hacia grupos más vulnerables, mujeres en particular, pero también a algunos otros grupos que puedan irse identificando. Pero el grueso de la lucha contra la pobreza, dejarlo de mano de la PGU y la solidaridad de la nueva cotización, dejarla para este tipo de transferencias entre grupos específicos. Insisto, no creo que sea necesario establecer cuentas nocionales para esto, complejiza el sistema y es contradictorio con la alta valoración de la propiedad de los fondos. Respecto al financiamiento, el 6% yo lo destinaría íntegramente al ahorro previsional colectivo, ¿ah? Me parece que eso es importante porque va a terminar en cuentas individuales, pero va a permitir formas de gestión diferentes, acceder a instrumentos de inversión distintas, tener por lo tanto rentabilidades mayores de plazos más largos y va a permitir hacer estas transferencias hacia grupos que efectivamente lo requieran. El ahorro colectivo se puede invertir, y esto también lo preguntó el diputado Durán, creo, respecto de cómo se puede organizar la licitación. El caso británico acá me parece que es muy útil de examinar. El caso NES, si ustedes quieren, lo podemos discutir en ese minuto. El rol del Estado creo que tiene que ser fundamentalmente la cara visible a la ciudadanía. Es el Estado quien es responsable del sistema y por lo tanto tiene que ser la cara contrapartida hacia la ciudadanía. El buen gobierno corporativo me parece que es esencial, pero desgraciadamente no basta para que... termino con esto, okay. Presidente. ¿Por qué el gobierno corporativo no es suficiente? Es porque cuando uno mira, por ejemplo, funciones de reguladores en el mundo, esto pasó claramente en el caso británico, hay una cultura corporativa que es muy difícil de cambiar, que no basta con cambiar solamente en la estructura de gobierno de la entidad, sino que hay una cultura corporativa que cambiar. Mi impresión es que el IPS no está en condiciones hoy en particular de hacerse cargo de lo que el proyecto le encarga. Y yo partiría más bien, como lo decía el profesor Engel, con una estructura nueva, liviana, que vaya haciendo licitaciones y que vaya permitiendo avanzar en esta materia. Puedo referirme al caso de organización industrial que está ahí en el último punto de la presentación y me excuso por el tiempo extra que tomó la presentación. Muchas gracias. Gracias al profesor Larraín por su exposición. Vamos entonces con las palabras. Diputado Sandón, diputado Ulloa. Gracias, presidente. Diputado Durán, diputado Blanco. Okay. Muchas gracias. Agradecer la exposición de don Guillermo. Yo quiero hacer dos preguntas. Ayer en esta misma comisión, en la exposición de don Manuel Risco, él dijo que él no estaba de acuerdo en parte de este proyecto por considerar que profundizaba el tema del mercado de capitales. En el fondo decía plata de pensiones, solo para pensiones, ¿ya? Usted hace poco tiempo en la tercera advierte un posible impacto en los mercados debido al fin de los multifondos. Me gustaría si nos pudiera explicar en breve un poco eso porque es importante, son dos visiones distintas. Y respecto al tema de las cotizaciones, de las comisiones, asociadas a un producto de inversión, la pregunta es, ¿deberían ser pagadas tanto por el inversor público y el privado? Porque eso lo pregunto, porque en el fondo hay como un tema de cómo se va a transparentar esto, sobre todo en el inversor público, ¿ya? En la cuenta nacional, porque en el fondo podríamos caer, si es que la respuesta es que sí se deben transparentar las dos, en una cosa más bien fantasma versus una cosa que no vamos a saber bien dónde está. Porque eso lo pregunto, porque también existió esta discusión en algún minuto con el profesor Salvador Valdés, donde hablábamos de este préstamo que hace inicialmente este proyecto, cómo se va a expresar, dónde va a estar expresado después la ley del Tesoro Público, de la responsabilidad fiscal. ¿Qué opina usted sobre estas comisiones asociadas, si se deben pagar por los dos y después cómo se van a transparentar? Porque claramente sabemos cómo se transparenta en el sistema privado, pero no sabemos cómo se transparenta en el sistema público. Bien, gracias diputado Sandón, diputado Ulloa. Gracias, presidente. Saludar cordialmente al profesor Larraín y un par de consultas. Una que está muy relacionada con lo que señalaba la diputada Sandón. El tema de los conflictos de interés. Está claro, profesor, cierto, que cuando por ejemplo, en la reforma de la entidad privada, el inversor privado de inversiones, es más fácil concebir teóricamente la forma de fiscalizar de la mejor forma.
Y usted tiene razón en el sentido de que cuando es público es más difícil concebirla porque finalmente lo que se trata ahí es que el Estado tiene que buscar rendimiento, rentabilidad, pero cómo al mismo tiempo se autorregula en la búsqueda de esa rentabilidad. Entonces la pregunta dice relación, ¿cómo podemos avanzar hacia una mejor regulación o cómo no caer o regular mejor ese conflicto de interés? Y lo segundo es que usted habló bastante del tema de la posibilidad de la licitación del servicio de soporte, pero al mismo tiempo en su paper, ¿cierto? Me di cuenta que usted tiene un concepto bastante estatista en el buen sentido, estatista en el buen sentido de que la contraparte en un buen sistema de pensiones, en un bien concebido sistema de pensiones siempre tiene que ser de carácter público. Y yo también lo concibo así. Entonces, ¿de qué manera se pueden conjugar ambas situaciones? No sé si me entiende el profesor Larraín ahí. Eso, gracias. Gracias, diputado Ulloa. Diputado Durán. Gracias, presidente. Saludar, se incorpora la ministra a esta sesión y también al profesor Larraín. Gracias por aceptar la invitación a exponer. Anteriormente, y lo quiero transparentar, habíamos conversado con el profesor estos temas en algún curso del cual fui alumno de él, ¿ya? Y en una de las preguntas que él me hizo, me puso en una encrucijada respecto del 6%, ¿ya? En la eventualidad de que si fuera 6,0 o 0,6. Pero ahora cuando él nos comenta que las cuentas nacionales son un riesgo político presente, puesto que la gente tiene internalizado de que los aportes son su dinero, son sus fondos, y eso no hay cómo sacarlo ya, y está bien que así sea. Él le recomienda al gobierno cambiar esta premisa de cuentas nacionales y ser más pragmáticos y establecer, si bien es cierto, el 6% de aporte del empleador y dividirlo en cuentas individuales, una al trabajador y otra parte a un fondo colectivo. Esa es mi primera pregunta. ¿Qué importancia en este proceso le da él al cambio de otras variables estructurales? ¿Ya? ¿Y cuáles serían? Por ejemplo, la edad de jubilación, que si bien es cierto es impopular, pero ¿en qué momento del partido sería bueno incorporar esas otras variables de tal manera de que las pensiones futuras respecto de los cambios demográficos sean mejores? Y por último, preguntarle respecto de las posibles barreras de entrada para los nuevos inversores privados. ¿Ya? La industria reclama que se constituirían muchas barreras de entrada para que o las AFP se conviertan en inversores privados o entren nuevos integrantes a este juego. Entonces, ¿qué nos puede decir él de estas barreras de entrada respecto del inversor estatal? Gracias, presidente. Gracias, diputado Durán. Diputado Leal. Gracias, presidente. Quisiera hacer algunas preguntas. Preguntarle al profesor Larraín qué opina él del default. ¿Cuál es su opinión respecto de eso? ¿Se le parece bien cómo está el proyecto o propone alguna otra idea? Manifestó que el IPS a su juicio no estaría hoy día preparado para recibir todo lo que el proyecto pretende entregarle. ¿Qué es lo que él propondría en ese sentido? También lo escuché con atención cuando él manifestaba que a su juicio toda la actividad de soporte, ¿ya?, debería ser del Estado, sobre todo lo que es información para los usuarios, y que lo que es la inversión de los recursos, según lo que escuché, me gustaría que lo precisara, es que su opinión es que principalmente debería estar en manos de privados, ¿ya?, que ahí ahondar un poquito. Y respecto de las cuentas nacionales, ¿qué es lo que propone usted? Porque al final, lo que yo deduzco de sus palabras, que usted respalda el proyecto en muchas partes, pero hay un excesivo rol del Estado en todo, y que tal vez sería prudente que ese rol excesivo que hoy día tiene el proyecto, y que algunos no compartimos, creo que las cuentas nacionales puede ser un elemento importante, y también lo que son las inversiones, porque como decía el diputado Durán, lo que uno escucha en la industria es las excesivas barreras de entrada para los inversores privados. ¿Cómo debería ser esa competencia? Primero,
derechamente, sus opiniones que deberían ser solamente privados o una competencia entre los inversores privados y públicos, eso principalmente. Gracias, diputado Leal. Diputado Giordano. Sí, gracias, presidente. Bueno, habían un par de cosas que ya se consultaron. Quería aprovechar de agradecerle a don Guillermo Larraín por la clara presentación y pedirle que ahonde en algunos datos. Ya mi colega Ulloa acá preguntaba al respecto de los conflictos de interés. Me interesa mucho su visión, entendiendo que además tuvo experiencia en el Banco Estado y por lo tanto creo que es importante pensar en cómo puede existir una buena gobernanza en torno a esos potenciales conflictos de interés. Pero me interesa más, como eso ya se preguntó, si podría profundizar un poquito más respecto a la crítica que hace de las cuentas nacionales, que por su intermedio, presidente, mencionaba recién el diputado Durán, y en su experiencia y tomando en consideración también la experiencia comparada de la que está al tanto y que ha citado en algunos momentos de su presentación, ¿cómo se instala un modelo previsional que incluye elementos fuertes de solidaridad, que usted también lo relevó como un hito importante y necesario de mantener, sin cuentas nacionales, particularmente considerando que existen mecanismos de solidaridad intergeneracional? ¿Y cuál sería la alternativa, de acuerdo a su experiencia y lo que ha podido observar en el resto? Porque tenemos una situación puntual con los jubilados actuales y con quienes están próximos a jubilarse, y en ese sentido quizás las cuentas nacionales son un ítem relevante. Y lo segundo o tercero a estas alturas tiene que ver un poco con una reflexión que usted hizo en el intertanto de su exposición, que dice relación con que hoy día la ciudadanía tiene cierto grado de desafección con el sistema previsional, que no es casual que en el 2016 hubiésemos visto marchas multitudinarias, y que hoy día mucha gente prefiera, ¿no?, pensar en retiros previsionales antes que en fortalecer un sistema previsional. Creo, si compartimos el criterio, que existe un sistema actual bastante ilegítimo en términos sociales, legitimidad social carente absolutamente, y por lo tanto quería invitarlo también a profundizar sobre esa reflexión, en el sentido de que es mi sensación de y que usted lo mencionaba, que hay una falla también del sistema político que ha sido incapaz de ponerse de acuerdo y salir de este bucle del diagnóstico en torno a una propuesta de un nuevo sistema previsional, porque la verdad es que si no somos capaces de construir una reforma que genere un cierto grado de transversalidad y afección hacia el sistema previsional, es decir, una defensa de los distintos instrumentos que lo van a componer, lo cierto es que los retiros y esa desvirtuación, ¿no?, o de sensación de lo que es un sistema previsional hace finalmente una suerte de caja para los retiros permanentemente. Yo creo que se abre para una discusión sin fin, ¿no? Y que yo creo que hoy día, si usted considera, también le aprovecho de preguntar, que los retiros previsionales que han sido parte del debate de pensiones durante los últimos años tienen que ver con esa desafección, y si eso lo relaciona con la importancia que tengamos un sistema que pueda generar un consenso amplio, sobre todo en los criterios que hoy día está poniendo el gobierno sobre la mesa, que son los criterios de la seguridad social, y que a la larga nos permita generar esa nueva afección y un sistema que tenga legitimidad social, es decir, no más de lo mismo que ya tenemos, que es solo capitalización individual. Eso, gracias, presidente. Gracias al diputado Giordano. Bueno, finalmente yo tengo una pregunta que es más en el ámbito más político, tiene que ver con el título imperativo. ¿Qué aprendizaje podemos hacer? Hay dos procesos que fracasaron finalmente al no tener acuerdo en el Congreso, entonces, más allá de lo obvio, hay que tener acuerdo. ¿Cuáles son los aprendizajes que usted ve y que nos podrían ayudar en la tramitación de este proyecto para que efectivamente sí podamos construir un acuerdo que haga viable y que saquemos adelante la reforma de pensiones? Están todas las preguntas, profesor Larraín. Adelante. Muchas gracias a la comisión por tan variados temas y interesantes. Déjenme partir con dos ideas globales que salieron varias veces, lo mencionó el diputado Giordano, lo mencionó el diputado Leal, el diputado Ulloa. Primero, una cosa muy distinta es partir el diseño de un sistema desde cero a partir con un sistema que ya existe y que en varias dimensiones está funcionando.
Yo creo que eso cambia mucho la evaluación de lo que uno puede hacer y hasta dónde uno puede llegar con los cambios. Por ejemplo, yo les comentaba que el sistema, a mí me tocó, por ejemplo, asesorar al gobierno de Armenia para la solución de su sistema previsional. Ellos tenían un sistema de reparto que no funcionaba para nada y querían partir un sistema de capitalización, entonces la sugerencia fue partir con separación de funciones, porque no había nada. Ahora, eso es distinto a una situación donde acá hay una integración de funciones más bien, que yo critico, pero que la reconozco que está ahí, y que en las dimensiones de soporte ha funcionado bien. Y de hecho en las dimensiones de gestión de inversiones también ha funcionado bien. Entonces creo que la forma como uno encare el proceso de reforma tiene que dar cuenta de que eso existe y de que tiene las características que tiene. Es una primera observación. Lo segundo es que, como decía el diputado Giordano recién, el sistema chileno durante 30 años básicamente tenía 10% de ahorro individual, tuvo esta pensión, ¿cómo se llama? La pensión asistencial y la pensión mínima, que eran realmente absurdamente bajas y con una cobertura bajísima. Entonces era fundamentalmente ahorro individual. Entonces Chile lo que tiene que hacer, y esto es lo que está detrás de alguna forma de esa alta valoración que tienen los chilenos por la propiedad de los fondos, eso refleja dos cosas. Primero, que hay un problema con la solidaridad. Yo creo que tomando esa frase de Pedro Aguirre Cerda de que gobernar es educar, yo creo que hay que educar a la población chilena respecto de la importancia de la solidaridad. Eso me parece que debiera ser un objetivo de este proyecto, creo que lo logra a medias, pero va en ese sentido. Entonces, ¿cómo avanzar en darle a la ciudadanía elementos de solidaridad bien estructurados, que sean sólidos y que den cuenta de que hay un sistema que tiene las características que tiene y que en algunas de esas dimensiones están bien? Yo creo que ese es el gran dilema que enfrentamos de aquí para adelante, y me permiten responder algunas de las preguntas que vienen para adelante. A ver, el diputado Giordano mencionaba este tema del poco aprecio que hay por el sistema. Esto es fundamental corregirlo. Evidentemente que el sistema previsional es el corazón del contrato social, Y por lo tanto, si estamos en conflicto con el corazón del contrato social, no hay contrato social. Ese es el problema. Si tuviéramos problemas, cuando tenemos problemas con nuestro corazón, el cuerpo deja de existir. Y por lo tanto necesitamos volver a darle armonía a nuestro sistema previsional con lo que las chilenas y chilenos creen. Y creen lo que creen, no lo podemos cambiar. Entonces creo que avanzar en ese sentido me parece que es sumamente importante. Entonces, por ejemplo, el tema de la propiedad de los fondos, yo creo que es una cosa que en Chile es muy importante, que no es importante en otras partes del mundo, pero en Chile sí. Y por lo tanto, considerar eso en el diseño me parece que es esencial. Déjenme ir a algunos de los preguntos más puntuales que se me hicieron, porque a lo mejor me estoy extendiendo mucho en cosas más filosóficas. La diputada Sandón preguntaba por el tema del fin de los multifondos. El fin de los multifondos, la verdad es que la diferencia entre multifondos y los fondos generacionales tiene que ver básicamente con que se elimina la posibilidad de las personas de poder elegir en qué tipo de fondo uno está, porque va simplemente avanzando con la edad. Es como los fondos generacionales son básicamente las alternativas de default de multifondo, sin que las personas puedan cambiarse del fondo A al fondo E. Es que eso ha traído muchos problemas y se han generado pérdidas enormes. Eso creo que no es necesariamente generador de grandes cambios, digamos, pero hay que hacerlo bien, hay que pensarlo, y yo creo que esa discusión no la hemos tenido. A eso es lo que yo me refería en esa entrevista hace un tiempo atrás. Se le quita a la ciudadanía la posibilidad de elegir en qué fondo está, y eso para dar esa señal y para gestionar esa reacción del público hay que tomar las medidas correspondientes, y eso no lo hemos discutido. Las comisiones, que me preguntaba la diputada Sandón, yo creo que acá tiene que ser lo más transparente posible.
como se avanza adecuadamente, creo yo, hacia una administración por saldo y que de una forma bastante ingeniosa se produce la transición de la comisión del cobro por sueldo al cobro por saldo. Me parece que eso está bien pensado. Yo creo que lo que hay que buscar es que los incentivos de los administradores estén en la línea de obtener las mejores alternativas de inversión. Algunas de esas alternativas de inversión pueden ser caras, porque hay algunas alternativas de inversión que requieren conocimiento muy específico, etcétera. Entonces lo que es importante es que quede claramente establecido cuánto es el cobro que se va a hacer, pero que simultáneamente no se inhiba la búsqueda de las mejores alternativas de inversión. Hay varias preguntas sobre el tema de los conflictos de interés. Quiero agregar una dimensión adicional al conflicto de interés que tiene el Estado cuando gestiona estos recursos, porque el Estado tiene que buscar alternativas de inversión. Entonces uno podría pensar, por ejemplo, que un ente con un gobierno corporativo de excelencia va a estar buscando alternativas de inversión, supongamos que es así, pero otra parte del gobierno va a estar tratando de hacer, por ejemplo, política industrial, política energética, política de desarrollo de la pequeña y mediana empresa, y todos esos proyectos son proyectos que tienen rentabilidad que en principio no están garantizadas, que no son necesariamente las más altas por la naturaleza de esas inversiones. Ahí el gobierno va a tener un conflicto de dónde, si que voy a utilizar los recursos previsionales para promover esas inversiones o no. Entonces yo creo que esto de los conflictos de interés es realmente crucial. ¿Y cómo hacerlo? Yo creo que lo mejor es que haya una separación muy radical entre las funciones. Hay una función de inversión y hay una función de regulación. Lo que haga la superintendencia de pensiones, que tiene que mantener su independencia, tiene que mantener su calidad técnica, que tiene que mantener su capacidad de decirle no a quien vaya a invertir. Y por otro lado, el gestor eventualmente estatal. Yo soy de la idea de que mientras más se pueda avanzar a que los recursos finalmente se gestionen privadamente, mejor. Eso no quiere decir que el gestor estatal, que no haya un gestor estatal, pero que ese gestor estatal subcontrate. Lo que hace Nest en Gran Bretaña creo que es un buen parámetro. Lo que hace Nest es que define, Nest, N-E-S-T, lo que hacen ellos es que definen políticas de inversión. Dice, vamos a poner un tal porcentaje de los fondos, que sería del ahorro colectivo en este caso, los vamos a poner en activos alternativos inmobiliarios. Otro porcentaje va a estar en activos alternativos de, por ejemplo, desarrollo de pequeña empresa. Otro va a estar en hidrógeno verde, etcétera. Y licita eso. Entonces, es el Estado el que es el responsable de definir la política de inversión, es el que es responsable de decir cuánto le va a dedicar de los fondos totales, cuánto va a dedicar a esta materia, y cuánto, pero el que lo va a gestionar son privados que tienen digamos, que tienen las capacidades para hacerlo adecuadamente. Ya, última cosa, porque me imagino que estamos con poco tiempo. Cuentas nocionales. Las cuentas nocionales son un instrumento que se creó en los sistemas de reparto para introducir la lógica de capitalización en sistemas que no tenían capital. Así se crearon. Es una forma de crear la lógica de capitalización en sistemas donde no había capital. Pero Chile ya tiene capital. Entonces no es necesario, estrictamente necesario, la lógica de la cuenta nocional. El proyecto lo que considera mete la lógica de las cuentas nocionales porque estabiliza, genera una estabilidad en las tasas de retorno de esas cuentas. Pero esa estabilidad en las tasas de retorno, nuevamente, estamos ya estabilizando las pensiones mismas con la PGU. Eso se está estabilizando por la PGU. La PGU juega un rol muy importante de estabilizar la pensión final a través de la PGU. Reestabilizar, por así decirlo, o volver a estabilizar a través de las cuentas nocionales y ese 2% con lo cual que es la rentabilidad nocional, me parece que no es en sí malo, pero el problema es que la gente lo percibe como una pérdida. Y eso yo creo que es un elemento que debiera ser considerado en la definición final, en el diseño final.
las transferencias que se hacen con el excedente de cotización que va, la verdad es que se pueden hacer con dinero efectivo. ¿Ah? Esto lo contenía la propuesta de Bachelet 2. ¿Ah? La propuesta de Bachelet 2 tenía ese pilar de ahorro colectivo que era con dinero y se hacían transferencias intrageneracionales con dinero, sin cuentas nacionales. Yo creo que acá es útil pensar en que el componente de ahorro de este ahorro colectivo vuelva simplemente a hacer transferencias y por lo tanto solidaridad, enseñar a la ciudadanía lo que es solidaridad, pero moviendo platas hacia cuentas personales que la gente las va a estar viendo y va a ver con claridad cuáles son los derechos que tienen. Entonces, no son una mala idea per se las cuentas nacionales, lo que creo que en el caso particular que hay en Chile, me parece que son relativamente innecesarias. Barreras a la entrada, yo creo que las barreras a la entrada son... vamos cortando, presidente, usted me dice, no hay problema. Pero estaba esta pregunta de las barreras a la entrada. Bueno. Que siga, no. Ya, barreras a la entrada. Yo creo que las barreras a la entrada, según están hoy día en la legislación chilena, son bastante buenas, son bastante estrictas. El problema de la barrera a la entrada que hay hoy día tiene que ver con la estructura de la industria, con la insensibilidad que mencionó también el profesor Engel, la insensibilidad de las personas al precio, que hace muy difícil que un nuevo entrante, solamente ofreciendo un menor precio, atraiga suficientes cotizantes como para ser sustentable. Por lo tanto, yo creo que las barreras de entrada fundamental que hay que hacer es ver cómo uno reduce esa sensibilidad. Y esto tiene que ver con la pregunta del diputado Leal sobre cómo pensar el default. Efectivamente, como dijo el profesor Engel, en la propuesta inicial que me tocó desarrollar a mí siendo superintendente, la licitación que propusimos era una licitación que no era solo para los nuevos entrantes al mercado de trabajo, que es lo que finalmente se legisló, sino que era para una muestra grande y representativa de toda la ciudad, de todos los cotizantes. Si uno lograra hacer eso, si uno lograra armar paquetes de licitación que en realidad sea representativo de todo el universo de cotizantes, entonces efectivamente la presión competitiva sobre las AFPs que hoy día están cobrando costos muy superiores a las que han ganado la licitación en los últimos años, podría ser de mucho mayor impacto en términos de reducción de cotizaciones. Yo el default lo haría de esa forma, haría licitaciones, pero licitaciones sobre el total del universo y que eso le dé además garantía o acceso, digamos, a los nuevos afiliados a quien gane esa licitación. El IPS yo creo que tiene muchas virtudes, pero se le están entregando acá definiciones que me parece que exceden su capacidad. Y quiero insistir en esto de la cultura corporativa. Uno examina el caso británico de cómo se produjo la fusión del FSA británico con los reguladores de conducta británicos, que lo que se deshizo después de la reforma del 2008. Pero antes de eso, ahí lo que primaron fueron culturas. El IPS es una institución antigua que tiene una cultura larga que no va a ser fácil de cambiar solo porque haya una entidad de gobierno corporativo, por muy buena que sean las personas que estén ahí y que pasen por los sedazos políticos correspondientes. A mí me parece que es mejor circunscribir, de alguna forma, como lo mencionaba el profesor Engel, las funciones que puede cumplir el IPS dentro del sistema. Algunas, como por ejemplo la asesoría previsional, me parece que no se ha mencionado acá, pero la asesoría previsional es fundamental, es muy útil que para la ciudadanía que haya una puerta de entrada muy clara. ¿A quién le pregunto la duda que tengo sobre la invalidez, la edad del retiro, el problema de mi señora, de mi hijo enfermo o de una persona huérfana, qué sé yo? Todas esas cosas es útil que haya una puerta de entrada. Yo me parece que el IPS podría jugar un rol importante ahí, pero que la gestión de soporte esté organizada por una entidad estatal, como lo presenta el proyecto, pero distinta del IPS, y que esa entidad estatal le supervise al IPS en su función de asesoría, supervise la recaudación, que podría ser Previred, aprovechando la experiencia existente ahí, que supervise la gestión de cuentas en cómo está hoy día o en una figura como la que tiene la AFC. Me parece que el responsable tiene que ser el Estado, pero la forma como implemente cada una de esas funciones puede variar una a una. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a toda la comisión por el tiempo acordado.
Muchas gracias al señor Guillermo Larraín, profesor asociado de la FEN, Universidad de Chile, ex superintendente de pensiones, valores seguros, expresidente del Banco Estado, entre otras responsabilidades. También le agradecemos al señor Eduardo Engel, veo que todavía está conectado, economista, profesor titular, también de la Universidad de Chile, miembro del directorio de Espacio Público. Agradecemos a ambos su exposición. Queda en el registro en el chat de la comisión cada una de las exposiciones. ¿El Ejecutivo nos ha pedido 3 minutos antes de cerrar? No sé si la ministra, el subsecretario. Señor subsecretario. Gracias, presidente. Muy breve. 3 cositas, yo creo que es importante aclararlas. Lo primero, en relación a las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales es legítimo que nos gusten o no nos gusten. Eso es otra discusión. Pero el propósito de las cuentas nacionales no es estabilizar los riesgos. La estabilización de riesgo es una externalidad positiva, la estabilización de riesgo de la cuenta nacional. Pero la cuenta nacional, la única razón por la que se crea es porque parte de las cotizaciones se van a usar para hacer transferencias intergeneracionales, para subir las pensiones ahora con parte de las cotizaciones. La cuenta nacional se crea porque no es 100% prefondeada las cuentas, porque estamos usando parte de las cotizaciones para subir las pensiones ahora. Sin cuentas nacionales no se puede usar parte de las cotizaciones para subir pensiones ahora y solo se podrían subir con la PGU. Se puede hacer transferencias intrageneracionales y esas sí pueden ir todas las cuentas individuales, es verdad, con compensaciones, pero no se pueden mejorar las pensiones de los actuales jubilados, ni de los que se van a ir jubilando en los próximos años. Eso es lo primero. Lo segundo, y por eso el proyecto lo que propone es cuentas nacionales al inicio y después converger a un sistema 100% capitalizado después de que se haya pagado y mejorado las pensiones. Lo segundo, el tema de los conflictos de interés. El tema de los conflictos de interés en el 83% de los países OCDE que tienen entes públicos que invierten, está resuelto, y está resuelto primero con límites de inversión, como tienen los canadienses. Todos los sistemas que tienen fondos públicos de reserva tienen el mismo problema. Son fondos públicos y tienen que invertir en eventuales proyectos públicos. Se resuelve con límites y se resuelve con una independencia del gobierno corporativo del ente público. En qué invierta o no invierta el ente público no tiene nada que ver el Estado aquí. Es que no tiene nada que ver. No puede dar ninguna opinión. Es como que el Estado le vaya a decir al Consejo del Banco Central lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacer la política monetaria. No tiene nada que ver, se regula así. Y lo último, el tema del default. Yo entiendo que el tema del default ha sido mencionado varias veces y yo entiendo que es un tema discutible, pero es importante entender la lógica, sin perjuicio de lo cual se puede discutir y ver alternativas. No estoy diciendo que sea la tabla de la ley, pero tiene una lógica. ¿Cuál es? En un sistema de comisiones sobre saldo, recordar que por default el stock se queda en los privados. Y eso es una ventaja competitiva enorme para los privados. La gran mayoría de las comisiones que se van a cobrar en los primeros 10 o 15 años del sistema, ¿de dónde van a salir? Van a salir del stock, no van a salir del flujo. Van a salir de los 170.000 millones de dólares que están hoy día en los fondos. ¿Por qué sigue pagando comisión? No, pero igual con el nuevo esquema de comisión sobre saldo se va a seguir un punto de reglamento. Entonces, se puede. Entonces, ¿cuál es la razón? La razón de que las nuevas cotizaciones vayan al IPA dice relación con tratar de igualar un poco la cancha, porque a los privados se le está sacando el 70% de los costos, que lo asume el Estado, se le aumenta el margen, y sabemos que a las personas les cuesta cambiarse. Entonces, una forma de meter presión competitiva. ¿Pueden haber otras alternativas como la más barata? Eventualmente sí, pero tiene una lógica el default. Eso nomás, presidente. Ok, gracias. Punto de reglamento, sí, diputado Leal. Quiero preguntar, el Ejecutivo, me parece bien que intervenga, pero estas sesiones son para escuchar los invitados, y el Ejecutivo igual puede intervenir en ¿está invitado o es para escuchar? Porque si es así, a mí me gustaría replicar cada vez que habla el Ejecutivo, replicarle algunas cosas.
Entonces entiendo que la sesión es para escuchar invitados y no para el Ejecutivo esté replicando o contraargumentando lo que exponen los invitados, solamente para mantener el orden de la sesión. Quería que el secretario me lo pudiera aclarar, porque si es así, si puede el Ejecutivo, me gustaría que cada vez que el Ejecutivo habla, tuviéramos la oportunidad de rebatirle también nosotros al Ejecutivo. Sí, solo señalar que no está arreglado específicamente este tipo de sesiones. Señalar que el criterio que hemos ocupado es que es para los invitados y cuando queda tiempo le ofrecemos 2 o 3 minutos al Ejecutivo. Sí, lo que Como pasa... queda tiempo, también le podemos ofrecer minutos a usted porque estamos estableciendo un criterio. Entonces, si usted tiene algo que decir respecto a lo que dijo el Ejecutivo, le damos inmediatamente la palabra. Pero para contarle, en varias de las ocasiones me ha pedido tiempo el Ejecutivo y se acaba, porque se acaba con los invitados. Como hoy día tuvimos 2 y no 3, porque una de las invitadas se excusó, es que hemos tenido este tiempo adicional. Pero aprovechémoslo para el debate, así que tiene la palabra, señor diputado. Presidente, mire, si yo no estoy, yo no tengo problema, pero que quede claro que el Ejecutivo puede intervenir en cada, para que quede claro, si no, yo no estoy en contra de que lo haga, solo que me parece cuál es el procedimiento, porque hay un periodo para escuchar invitados, otro tiempo para escuchar al Ejecutivo, lo escuchamos en 3 o 4 sesiones, y después para escuchar los invitados, porque si el Ejecutivo va a intervenir en cada sesión, hay que abrir debate respecto a la comisión de las opiniones del Ejecutivo, de los que estamos acá, solamente eso. Me corrige el señor secretario, me dice que sí está arreglado. Así que, por favor, dígame cuál es la regla, señor secretario, y le damos después la palabra a la diputada Sandón, que tiene una pregunta, y al diputado Moreno, y a la ministra, siempre y cuando no esté contra el reglamento, da la palabra. A ver, reglamentariamente, señor Leal, los ministros tienen preferencia en el uso de la palabra en las comisiones. Y no hace ninguna distinción si la comisión se trata de recibir invitados o tratar proyectos de ley. Siempre tienen preferencia en las comisiones el uso de la palabra de los ministros. Entonces, mal podría el presidente negarle el uso de la palabra a un ministro o a un subsecretario en una sesión. Okay. Muy bien, como tenemos algo de tiempo, diputado Sandón. Gracias, presidente. Preguntarle, bueno, yo creo que son las cosas que vamos a discutir de aquí en adelante, pero el subsecretario dice que es como imposible hoy día subir las pensiones si no usamos el sistema que está propuesto en este proyecto, pero podría ser, bueno, el mismo lo dice la PGU, pero hoy día tenemos un sistema que es el sistema de seguro de cesantía, que en el fondo se va a un fondo, o sea, podría existir de ese 6 una parte que fuera a subir como era el proyecto anterior en el proyecto Piñera y la otra parte ahorro individual, que son las discusiones que vamos a tener. Entonces yo creo que son las cosas que vamos a conversar y creo que ahí está el corazón de incluso del interés ciudadano. Sobre el tema del Banco Central y que son expertos, yo no sé si a esta altura me atrevería como a compararlo con lo que está propuesto en este proyecto de ley, porque me huele al menos bastante más política el nombramiento de esto. Hay un tema paridad, hay un tema la CUT, hay un tema aquí, acá, entonces yo no me atrevería a compararlo necesariamente con el Consejo del Banco Central porque claramente ahí son expertos en esa materia, no conozco exactamente cómo se nombran, pero también tenemos otro tema de discusión ahí. Yo sé que son las cosas que van a ir saliendo y que vamos a ir discutiendo, eso. Gracias, diputado Moreno, después la ministra. Muchas gracias, presidente. Quisiera hacer un punto, un alcance sobre lo que mencionaba el subsecretario. Yo creo que es bastante confusa, por decirlo menos, la descripción que da la explicación sobre este default. ¿Por qué? Porque cuando se habla del mercado, por así decirlo, de la administradora, y usted pone 2 personas, usted pone el privado y el estatal, cuando en realidad lo que tiene que poner dentro de ese mercado son todos los privados más el administrador estatal. Y lo que se señala, la crítica que se le hace al default, es una competencia desleal. Es una competencia desleal en las reglas del juego. ¿Por qué? Porque dentro de ese mercado no existe el público y el privado. Dentro de ese mercado existen distintos actores. Por lo tanto, lo que se pide son las mismas reglas del juego para todos los actores. Decir que dentro de este mercado va a estar el público y el privado como si fuesen solamente 2 actores es bastante engañoso en el fondo del asunto y al final termina siendo una falacia. Y lo que se quiere señalar con esto es que puede haber un actor público pero que compita exactamente con las mismas reglas. Era simplemente esa aclaración, presidente. Muy bien, muchas gracias, diputado. Señora ministra. Gracias, presidente. Yo quisiera señalar que, junto con señalar que el reglamento es lo que rige, la intención del Ejecutivo es ir aclarando ciertos puntos también.
y creo que contribuye al debate, porque en el caso del stock o de lo que se va como fondos previsionales por defecto, se olvida lo que el subsecretario Larraín recién señalaba, ¿no? Que el nuevo flujo de la cotización que el stock va a privado y que el flujo va a público. Entonces hay ahí también una compensación del efecto que se pretende producir en el cambio del sistema de pensiones. Usted señaló que pasaba con la comisión, y lo que ocurre es que en el stock las personas ya pagaron comisión y por tanto por eso se establece la tabla de descuento respecto de las comisiones que fijen los nuevos entes, digamos, privados. Ahora bien, pueden haber muchas preocupaciones respecto del sistema de gobernanza. A nosotros nos parece que todo eso se puede fortalecer, no tenemos dificultad en aquello, pero nos gustaría conocer también las propuestas, porque nuestra intención como Ejecutivo es que el gobierno corporativo de esta entidad cumpla dos objetivos principales. Primero, rentabilice, digamos, me refiero a los inversores, públicos y privados, con las mismas reglas. Eso también, a propósito, lo señalaba por su intermedio presidente, por el diputado Moreno. Nos interesa que se puedan regir por las mismas reglas en la inversión y que lo hagan con independencia. No es interés de ningún gobierno, yo creo, que estos fondos previsionales puedan estar sujetos a algún tipo de vulnerabilidades que en definitiva lo único que hagan es que los pensionados se vean expuestos a riesgos innecesarios. Entonces, si hay propuestas para fortalecer el gobierno corporativo, nosotros estamos disponibles para conversarlas. El objetivo que nos interesa es que los fondos rentabilicen para mejorar las pensiones. Y el segundo objetivo que nos interesa es que se pueda también tener participación tripartita como se tiene en los organismos previsionales. A lo mejor el mecanismo también puede ser perfectible y podemos buscar una mejor alternativa, digamos. Pero creemos que eso igual es importante resguardarlo porque es parte de los principios de la seguridad social internacional. No es un descubrimiento de la rueda por parte nuestra, digamos. Es parte de cómo funcionan los sistemas previsionales. Seguramente hay algunas consideraciones que son de opinión más político-técnica, y ahí es súper legítimo el debate, pero en general nos parece importante poder también ir explicando los contenidos del proyecto, porque es un proyecto grande. Es un proyecto grande, un proyecto que efectivamente creemos que podemos ir avanzando por parte en su mismo aprobación. Pero también se van requiriendo propuestas. Yo creo que igual un llamado a los parlamentarios que quieren hacer llegar sus propuestas, además de sus legítimas opiniones o críticas, digamos, es conocer cuáles son las alternativas que se plantean. Eso, presidente. Muy bien, gracias, ministra. Yo creo que los comentarios de varios de los parlamentarios tienen que ver con algo que plantea el profesor Engel al principio, que hay claridad en los objetivos, sin embargo la forma como lo propone el Ejecutivo no convence. Por ejemplo, respecto a la competencia en igualdad de condiciones entre inversores públicos y privados, para muchos el default como está planteado no genera eso, sino que más bien genera una balanza a favor del público. Entonces es algo como para analizar en particular. Y respecto a las dobles comisiones, el Ejecutivo declara, y estamos todos de acuerdo, que no haya pago dobles comisiones. Sin embargo, como está planteado en el proyecto, varios pensamos de que no es así, que finalmente sí van a haber algunos que van a pagar dobles comisiones. Entonces, yo creo que para la discusión en particular, hemos ido mapeando los problemas, hemos ido mapeando las distintas cosas. Yo creo que ha sido bien valiosa las distintas exposiciones y por eso nuevamente agradecerle al profesor Larraín y al profesor Engel su disponibilidad hoy día. Es posible que los invitemos de nuevo para la discusión llamada en particular por temas, así que si tienen la disponibilidad, felices de tenerlo aquí nuevamente. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.